Nelson, te preguntaba, ¿has escuchado hablar de esas personas que se creen animales? ¿Has debido verlo en redes, me imagino? Claro, sí, justamente se tiene que hacer un análisis filosófico, hay que hablar de filosofía esotérica y teología, por supuesto. ¿Por qué filosófico? Porque cuando se habla, por ejemplo, de que este movimiento cultural de los Terians tiene su trasfondo filosófico. ¿Por qué? Platón hablaba justamente de esto del campo de la filosofía, ¿no? Después hablaba Aristóteles, también hablaba de esto, Pitágoras también, pero el trasfondo de todo se llega a un punto crucial en la filosofía esotérica, y cuando hablo de filosofía esotérica, para las personas que nos escuchan, estamos hablando de oculto, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía esotérica se plantea, el satanista Aleister Crowley señala, él se hace llamar la bestia, pero cuando empieza a hablar que él es la bestia, tiene un trasfondo de la filosofía esotérica, es un poco, me explico más. Él señala que detrás de cada ser humano hay una energía animal, y esta energía animal debe estar por encima de la voluntad divina. Un poco más voy a explicarme, ahora hablando del ámbito teológico. En Génesis capítulo 1, versículo 20, de Dios, no son y creación de Dios, somos imagen y creación de Dios. Pero ¿qué te dice el ocultismo? El ocultismo te dice, no, hay que desvirtuar este versículo bíblico, hay que ir en contra del mandato teológico. Los ocultistas dicen, más bien, tú puedes construir tu sexo, tú puedes construir tu género. Y ahí entra la ideología de género con Judith Butler, donde dice, se debe construir, cada uno debe construir su género, yendo en contra de las categorías teológicas. Creo que he entrado con patada voladora, ¿no? Pero a ver si hay preguntas ahí. Bueno, yo estoy a la expectativa. No, perfecto, entendible, Nelson. Es que hay que abordar diferentes temas, porque a veces la gente dice, no, el cristiano ya tiene una idea preconcebida y todo lo sataniza. Pero tú aquí nos dices que hay implicancia de eso, pero también que eso está ligado a la filosofía y aún a la psicología, porque esta gente en la mente tiene la idea de que es un animal. Y ahora, surge acá otra pregunta, Nelson. Si Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, y tú lo decías, entonces es el diablo quien le dice al hombre que es un animal. Entonces lo está degradando, ¿verdad? Le está quitando su valía como hombre. Claro, claro. Para esto Satanás ha usado la filosofía esotérica, o más que todo el ocultismo, y voy a ser un poco fuerte porque, a ver, en el ámbito teológico, en Génesis capítulo 3 en adelante, Satanás, la serpiente, le dice al hombre, vas a definir lo que es bueno y malo, tú vas a definir eso, tal como Dios. Y además eso le dice, tú vas a definir qué género vas a tener. Esta doctrina secreta en la filosofía esotérica es transmitida por diferentes ocultistas, entre ellas Elena Petronila Blavatsky, también, pero en su más auge ha sido esto trabajado y transmitido por Aleister Crowley. Aleister Crowley resume todo el ocultismo en una sola palabra. Tiene su libro La Ley en una sola palabra, pero lo resume. En la telema, haz tu voluntad. Entonces, a partir, esto será toda la ley, dice Aleister Crowley. En este resume el satanismo. Entonces, como el hombre, para el satanismo, el hombre es Dios, entonces él puede construir su género, él puede construir ser Terian, él puede construir lo que él quiera, y a eso nosotros llamamos la base de la ideología de género, que va en contra de la palabra del Señor. En Génesis capítulo 1, versículo 27, la definición de hombre y mujer viene de Dios, de la creación. Pero la ideología de género o la filosofía teriana dice no, tú vas a definir que si eres hombre, si eres mujer o si eres animal. Ese es el punto, ¿no? Y además, en la profecía bíblica ya se usa la palabra terian ya como el máximo exponente, como una máxima expresión de ir en contra de Dios, de ir en contra
el diseño de Dios. Y esto, bueno, es otro tema también escatológico, ¿no? Ese es el punto. Bueno, perfecto, Nelson. Claro, muchos dicen encontramos la palabra en Apocalipsis y hace referencia a la bestia. Otros dicen a la bestia del Apocalipsis. Es que la gente se está ya identificando con el anticristo. ¿Podríamos decir eso? ¿Tú lo ves así, Nelson? Claro, el anticristo, la bestia, la palabra bestia se usa en diferentes versículos bíblicos. A ver, vamos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, se habla la palabra bestia. Por ejemplo, igual fiera, o sea, la palabra bestia se usa la palabra en griego terión. Eso es el original, terión. Entonces, ¿qué queremos decir? Que esta palabra terión se usa en diferentes versículos bíblicos, pero en diferentes contextos también. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 13, en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, ahí se usa la palabra terión. Se usa también en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Se usa también la palabra terión en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 20. Entonces, en diferentes contextos. Ahora, hay diferentes escuelas teológicas también, ¿no? El historicismo, el futurismo y el espiritual también. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Cuando hablamos de bestia, se refiere a un sistema o una persona. Eso es muy importante comprender para las personas que nos están escuchando. Ahora, cuando hablamos de una persona, hablamos del anticristo, por supuesto, pero cuando hablamos de un sistema, como está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, ya estamos hablando de un sistema anticristiano. Entendiendo esto, para las personas que nos están escuchando, ¿a qué quiero llegar? Cuando se usa la palabra terian, la palabra terian es una simbología escatológica en la Biblia, que significa ir en contra de Dios, todo lo que se opone a Dios, y significa, y esto tomen atención por favor, significa un sistema o una persona. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo simbólicamente la escatología y la Biblia? Que está llegando a la plenitud de la maldad de los hombres. Es algo simbólico, es oponerse a Dios, es rebelión en contra de Dios, la palabra terian. Entonces, cuando una persona se caracteriza con este concepto terian, está diciendo, yo no estoy de acuerdo con el diseño de Dios, voy en contra de Dios, y además adopta una espiritualidad. Explico un poco más. Cuando hablamos de los grupos culturales terian pertenece a una parte, sobre todo chamánica, cultural ocultista. El chamanismo es una parte del ocultismo, ¿ya? Y este chamanismo, en el chamanismo, diferentes animales salvajes son como, en el chamanismo, en esta parte del ocultismo, los chamanes agarran diferentes animales salvajes y los señalan como intermediarios espirituales o como medium espirituales. Y este movimiento chamánico se ha mezclado con esta filosofía contemporánea y sale el movimiento terian. No sé si han visto también en las películas los hombres lobo, los licántropos. También esto tiene que ver con un movimiento ocultista, pero sobre todo en Europa. En América Latina sería el chamanismo, ¿no? Perfecto, Nelson. Ahora, entonces lo podríamos decir que no es solamente algo psicológico, que esto, al ser algo espiritual, porque la gente que dice ser terian, dice que ellos sienten identificación, se identifican de manera espiritual con los animales. Acá estaríamos hablando algo que ya sobrepasa lo que es lo psicológico. No es que un terian solamente está mal de la cabeza o es una moda, sino que ya estaría siendo tal vez identificado con un espíritu maligno, Nelson. Claro, por supuesto. Pero, ¿por qué digo que los terian tienen una relación con un ente espiritual, con un espíritu, en este caso una bestia animal?
porque el chamanismo te plantea eso. El chamanismo te dice que tú te conectas por medio de un animal salvaje y empiezas a tener conocimiento por medio de este animal. A eso nosotros llamamos chamanismo. Ahora, la palabra del Señor, interesantemente, también caracteriza a los anticristos y a la bestia con animales salvajes, ¿no? Y que son peligrosos justamente, y que son peligrosos para este tiempo. Cuando se habla la palabra bestia, también se refiere a espíritus demoníacos. ¿Y esto en dónde me baso? En Marcos capítulo 1, versículo 13. Si ustedes lo buscan en Marcos capítulo 1, versículo 13, dice que Jesucristo estaba en el desierto con bestias. Y ahí se usa la palabra terión también en el griego, que significa demonios. O sea, están abriendo puertas espirituales. El movimiento terian está abriendo puertas espirituales. Están abriendo el abismo para que salgan demonios. Eso es lo que quiero que me entiendan. Y esto está profetizado en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 2, con el Abadón, cuando se abre el abismo, Apocalipsis 11 y 16, que salen con muchos demonios, ¿no? O sea, el mundo está siendo preparado para la gran tribulación. Por eso la iglesia debe estar preparada para el arrebatamiento. Eso sería el mensaje, ¿no? Claro, eso todo punto de vista, Nelson, ¿no? Como dice Romanos, por cuanto no quisieron aceptar el conocimiento de la verdad, es Dios mismo quien los entrega a esta mente reprobada. ¿En qué, Romanos 1:25, ¿no? ¿verdad? ¿En qué mente cabría el ser un animal? No, creo que esto ya va más allá. Mire, acá estoy revisando algo de información donde se nos dice que los Terians ya están buscando ser poseídos por espíritus de animales. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Un animal tiene espíritu? Claro, ¿Tiene alma? justamente lo que buscaban los licántropos, ¿no? Ser poseídos por espíritu. Sí. Mire, es lo que están viendo entonces, ¿no? Las personas que creen en esto. ¿Tú crees, Nelson, que con el tiempo esto ya podría convertirse no en una moda, como ahora se lo está catalogando, sino como una especie de religión, de culto, de credo? ¿O ya estamos en eso, Nelson? Claro, justamente es la religión mundial del anticristo. No, es la religión mundial del anticristo. Estamos viendo el nacimiento de la religión mundial del anticristo, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, ¿no? Esta religión anticristiana y bestial justamente querrá perseguir a los cristianos, ¿no? Es por eso que es muy importante comprender que estamos viendo una nueva religión a nivel internacional. Esto está siendo promovido por la bestia, por el hombre de pecado, por el anticristo, profetizada en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 hasta el 8, ahí vamos a ver. Bueno, ahí habla que primero vendrá la apostasía, estamos viendo apostasía, y posteriormente la manifestación del hombre de pecado. Esto es una preparación para el gobierno del anticristo, señores, ¿no? Entonces, iglesia, prepárate, el arrebatamiento está cerca. Bueno, sin lugar a duda. Bueno, Nelson, hay mucho que dar del tema. Acá la gente está inundando con preguntas. Vamos a tratar de sacar un poco más de tiempo. Ahora Nelson está en la calle, así que lo vamos a comprometer para otra oportunidad donde él ya esté tal vez un poco más libre para poder hablar un poco más a profundidad de esto. Pero Nelson, quiero cerrar con esto. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano ante esas personas? Mira, te hago la pregunta así. ¿Qué pasa si en la iglesia tenemos un Terian? Hay que hablarle, trabajar psicológicamente, hay que liberarlo. ¿Qué uno debería hacer, Nelson? Bueno, lo que tenemos que hacer justamente es contender por el evangelio. A ver, un poco me explico esto. La marca del anticristo es algo, es también el tecnológico. La marca del anticristo es tecnológico. Pero cuando hablamos de la marca del anticristo también es espiritual, por si acaso, ¿no? Entonces, todos estos movimientos, cuando uno se somete a un movimiento terian, espiritualmente ya estaría con la marca del anticristo. Y además, por supuesto, poseído, ¿no? Porque cuando uno pertenece a estas culturas
no sé si llamarlo culturas, voy a ser muy claro, a estos movimientos ocultistas, está abriendo puertas. Entonces uno trae diferentes espíritus demoníacos. Por ejemplo, a ver, le voy a lanzar un dato. Hay espíritus en demonología que se caracterizan con animales, y ¿no? Sobre todo, a ver, un caso que se me ocurre, un príncipe de alto nivel es Belcebú. Belcebú se caracteriza, por ejemplo, con la mosca, ¿no? Hay otros espíritus también que se caracterizan con el león, con el lobo, ¿no? Con el búho. Por ejemplo, en el búho se simboliza al dios Moloch, ¿no? Que se hace sacrificios humanos. Entonces, ahí uno abre puertas espirituales. ¿Qué tenemos que hacer? Oye, más que todo, se tiene que echar fuera demonios en las iglesias, se tiene que hacer liberación también, y sobre todo también enseñar la palabra, ¿no? No tenemos que ser ignorantes en la palabra ni en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es cuando tenemos que la iglesia resistir espiritualmente, echando fuera demonios, yendo en contra del reino del satánico, porque son movimientos ocultistas, ¿no? Y no estoy siendo exagerado, lo estoy diciendo claramente, salen del movimiento chamanista. El chamanismo es parte del ocultismo, señores, ¿no? Igual la ideología de género, igual tiene su movimiento ocultista, que son las wiccas diánicas, son brujas que adoran a la luna como algo femenino. No estoy exagerando, ahí es la realidad, ¿no? Entonces hay que empezar a orar, a ayunar, y que la iglesia se prepare, porque nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Bueno, ya lo saben, entonces ahí está la explicación de este movimiento Terian. Muchos pensaban que era una cultura, como lo hacemos en su momento, pero no, esto ya está tomando tintes más espirituales, que tienen que ver ya no con moda, sino también con algo más espiritual. Nelson, gracias por tu tiempo. Estamos hablando más adelante, ¿te parece? Sobre este tema. Hay mucho que hablar sobre esto, ¿verdad? Sí. Me sentiría más cómodo que vaya a una entrevista ya, para que no haya también, y para que se le dé, bueno, ahí podemos hablar en la entrevista más claro la señal y todo, ¿no? Por mí no hay ningún problema. Dios nos los bendiga. Saludos, pastor. Saludos y estemos orando. El arrebatamiento está cerca. Bendiciones. Bendiciones, Nelson. Que le vaya bien. Bueno, ahí está. El movimiento de los Terian. Me llamó la atención lo que dijo Nelson, de verdad. Creo que no le estamos dando la importancia necesaria a esto que estamos viendo. No es una moda, señores. No se trata solamente de moda. No se trata de un problema psicológico. Me llamó la atención lo que dijo Nelson. Cuando el hombre no acepta el diseño de Dios, por descarte, vamos a llamarlo así, está aceptando el diseño del diablo. Y no estamos siendo exagerados. Génesis dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó en la creación del ser humano. Y Dios creó al hombre para sojuzgar la tierra. Aún la tarea que tenía Adán era ponerle el nombre a los animales. O sea, sojuzgar. El hombre está por encima del animal, que también son creación de Dios, pero que cumplen un rol dentro de lo que es la creación de Dios. El único ser vivo que está hecho a la imagen y semejanza de Dios es el hombre. Mire, yo he estado conversando con alguien que dice, mira que yo me siento animal. Y siento que hay algo malo. Y yo sin lugar a duda le decía, estamos hablando de algo espiritual. Si uno no tiene el Espíritu Santo adentro, cuando aceptó a Jesucristo, este regalo vino por añadidura. Si no tenemos al Espíritu de Dios dentro, tenemos otro espíritu. Y ahí uno tiene que ver que todo esto
está en el marco de lo espiritual, señores. Vamos a hablar del tema, vamos a conversar todo esto, pero yo le invito a que también podamos orar. Hay personas, muchachitos, que están confundidos. Piensan que esto es bonito, es una moda. Yo he escuchado a gente reírse, yo también me creo un gato. Tú tienes una cara de gato, debes ser gato. Bueno, hasta ahí yo creo que la solución es explicarle al hombre, como decía Nelson también, que no es un animal. El hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y hablando dentro de la profecía bíblica, esto es una preparación. Porque si usted no sabía, será una bestia, será un animal el que en algún momento gobierne este planeta. Para todos aquellos que manejan, y permítame incluirme, manejamos la línea doctrinal dispensacional. Para los que somos premileniales, pretribulacionales, entendemos que este mundo en algún momento de la historia, que solamente Dios lo sabe, será regido por el mismo diablo. Y la religión oficial que esté sobre este planeta será el satanismo, donde la gente se va a ir en contra de Dios. Que bien dice la Biblia de este hombre que será una bestia, el hijo de perdición. Se levantará contra todo aquello que invoque el nombre de Dios, parafraseando. Se levantará contra Dios y todo aquello que tenga que ver con Dios, y aún tendrá un nombre blasfemo. O sea, lo principal de este gobierno que regirá sobre este planeta será hacer burla y mofa de Dios, y le dirán: tu creación no es perfecta, porque el hombre quiere ser un animal. El hombre no quiere ser un hombre, sino quiere ser un animal. Y es por eso que, mire, hay tanto que hablar de esto, porque la Biblia ya habló de esto. Esto es el resultado de la ideología de género. Tú tienes que ser lo que te dé la gana. Si yo mañana me autopercibo como una radio, voy a ser una radio. Si me autopercibo como una cucaracha, como un insecto, voy a hacerlo. Y no estamos lejos de eso, señores. Porque el hombre primero ya no quiso ser hombre, sino dijo: yo me autopercibo como mujer. Y en ese tiempo, antes de la entrevista, yo le decía, en ese tiempo muchos decíamos: el hombre ya no va a conformarse con eso, con creer que hay más de 30 géneros dentro de lo que es la sexualidad humana. Ahora quiere ser un animal. Bueno, yo he escuchado a muchos padres decir: si mi hijo me dice que es animal, yo le compro croquetas de perro, de gato, y que coma eso. Porque esto no es chiste. Un padre de familia no se rompe el lomo para que su hijo tenga ese tipo de ideas. Así que mire la situación que estamos viviendo. Eso está terrible. Quiero saber su opinión. Compártame la transmisión, por favor, compártame su mensaje, su idea. Me imagino que debe haber otras posturas escatológicas, doctrinales, también sería bueno escucharlas. ¿Qué opinan en relación a esto que estamos viendo, a esto que el mundo está viviendo? Que creo que es la degradación que ni siquiera en Sodoma y Gomorra había. Ahí la Biblia habla de que había bestialismo, pero a este nivel, bueno, permítame diferir. Así está la situación.